Este es el podcast de Joven Verdadera. Joven. Hola, yo soy Betsy Gómez. Bienvenidas a un nuevo episodio de Joven Verdadera. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que es tan necesario para las jóvenes y es acerca de la verdad para nuestros deseos insatisfechos. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y nuestros deseos a veces no están alineados a la palabra de Dios. A veces sí lo están, pero solamente tenemos que esperar. ¿Y qué hacer en ese momento de tensión en el que sufrimos porque nuestros deseos no son satisfechos? Y para que nos responda a esta pregunta, me siento honrada de tener conmigo no solamente una amiga, sino una compañera de batalla, una compañera de labores día a día. Y ella es Yamel García de Jaramillo. Hola, Yamel. Hola Betsy, ¿cómo estás? Yo creo que la honrada soy yo de poder compartir contigo y con todas estas jóvenes que nos están escuchando a través del podcast de Joven Verdadera. Gracias. Yo me imagino que ustedes saben quién es Yamel, porque Yamel es muy activa en el ministerio. Y si no han leído nada o no conocen nada o no han visto uno de sus videos, pues les animo a que vayan a Viva Nuestros Corazones y ahí la van a encontrar y pueden conocer un poquito más de ella. Algo que me movió a invitar a Yamel para este episodio específicamente es que ella es una mujer que ha aprendido a contentarse en cualquier etapa de su vida y a encontrar su satisfacción en el Señor. Entonces ella no nos viene a hablar algo simplemente teórico, sino algo que ella ha podido vivir y ha podido experimentar en su vida. Entonces, Yamel, para no perder tiempo, irnos directo al punto, mira, hay una realidad entre las jóvenes y es que cuando nosotras como jóvenes, yo miro atrás y veo ese tiempo de mi adolescencia, mi juventud, yo soy una mujer joven todavía. Sí, claro. A veces no sabemos qué hacer con ese dolor que nos produce, el tener deseos insatisfechos, cosas que anhelamos, cosas que queremos, pero simplemente no las tenemos. Puede ser porque pedimos mal, puede ser porque tenemos que esperar. Pero la verdad es que el dolor es real y no podemos obviarlo, pero probablemente muchas de nosotras estamos manejando ese dolor mal o estamos manejando esa tristeza de una manera incorrecta porque estamos expuestas a conceptos erróneos de cómo hacerlo. Entonces, si yo te preguntara cuáles son las mentiras que el mundo nos dice acerca de nuestros deseos insatisfechos, ¿qué tú nos dirías? Bueno, yo creo que como tú dices, es una realidad para todas nosotras en algún punto en la vida el lidiar con deseos insatisfechos, pero también no es menos cierto que el mundo juega un papel que si nosotras no estamos ancladas en la verdad, nos puede llevar a un torbellino de emociones y situaciones difíciles. Nosotras sin lugar a duda vivimos en una generación que nos vende la idea de que merecemos ser felices. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esos anhelos no son satisfechos? Y yo creo que ahí en ese momento se produce una bifurcación. Por un lado, es el mundo te culpa y te vende entonces la idea de que no hiciste lo suficiente en tus propias fuerzas para obtener lo que quisiste. O peor aún, en el otro lado, te dice, si no lo lograste por estos medios, los puedes hacer por estos otros medios que no necesariamente son, digamos, los más adecuados. Y yo creo que es allí donde debemos estar claras, ya que como siempre yo he dicho, un buen deseo, nosotras mismas podemos volverlo un ídolo y eso nos puede llevar a un lugar que tal vez nunca pensamos o que quisimos estar. Así es, Yamel, y eso que tú dices me hace recordar, en una ocasión iba caminando con una amiga en un centro comercial y queríamos comprarlo todo, deseábamos todo, pero no podíamos, no teníamos el dinero para comprar todo eso que queríamos. Y ella me decía, Betsy, es que nuestro deseómetro está dañado, está quebrado y esa es la realidad. Nosotras no tomamos en cuenta que vivimos en un mundo quebrantado por el pecado y parte de ese quebranto afecta nuestros deseos. Claro. Y afecta el hecho de que en lugar de ir y buscar satisfacción en el único lugar donde la podemos encontrar,
pues Amén. queremos buscar nuestra satisfacción en aquellas cosas que anhelamos profundamente. Ujú. Entonces, yo quisiera preguntarte, Yamel, ¿cómo una joven puede encontrar esperanza en el Evangelio, en el carácter de Dios, en su palabra, cuando esta joven recibe un no de parte de Dios? Bueno, yo pienso que lo primero es la honestidad contigo misma delante de Dios. Algo que yo he aprendido en mi caminar con el Señor y al estudiar su palabra es ver los ejemplos que Él mismo nos dejó en las escrituras. Y solamente por mencionar un ejemplo, los salmos. Los salmos están llenos de oraciones a Dios, donde claramente podemos ver cómo derramar el corazón, expresar frustración, dolor, ira, de una manera muy gráfica. Y teniendo en mente o sea, que pueden ser anhelos o deseos buenos, como ya dije, y que si no somos cuidadosas, lo podemos convertir en un ídolo. Yo pienso que reconocer delante de Dios y reconocer yo misma de que no todo es color de rosa. Y yo siento que nosotras debemos aprender a lamentarnos bíblicamente, Betsy. Y un ejemplo lo Ujú. encontramos en el Salmo 6.3, donde dice, mi alma está angustiada. ¿Hasta cuándo, Señora? Y tú puedes ver, o sea, yo estoy reconociendo que yo estoy angustiada y que me siento mal y preguntarle incluso al Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a dejar en esta situación? Eso que tú dices, Yamel, es tan cierto porque el problema del lamento no es el lamento en sí Ujú. mismo, es a quién llevamos ese Exacto, lamento. exacto. Y me encanta cómo tú específicamente puedes citar ese Salmo 6.3 porque dice, estoy Ujú. angustiado, me siento mal, pero ¿a quién es que se está Amén, al dirigiendo? Señor, Es a claro. Dios. ¿Hasta Ujú. cuándo? Entonces, el punto no es que yo no me puedo lamentar cuando mis deseos no son satisfechos. El punto es hacia quién yo dirijo mi Así lamento es. y hacia quién me dirige Ujú, ese ujú. dolor. Y siguiendo ese mismo ejemplo, Betsy, tomando lo que tú dices, no es solamente quedarme en esa emoción, en el pobrecita yo, y no, 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 ese no es el punto. O sea, reconoces tu dolor y tu frustración delante de Dios, como tú dices, pero viene un segundo paso, que es lo que yo entiendo que es reconocer el carácter de Dios en medio de tu situación. Aunque duela, aunque se te caiga el mundo, que tú sientes que se está cayendo el mundo, Dios sigue siendo fiel. En mi caso, el yo poder recordarme a mí misma a través de las escrituras que Él es soberano, yo creo que ha sido uno de los atributos que me ha ayudado a lidiar con esos deseos no obtenidos, por decirlo así. Y justo la semana pasada yo volví a recordarme esta misma verdad al volver a pensar en esos anhelos y decir, wow, no tuve esto, no tengo esto. Y Efesios, que es el libro que estoy estudiando en este momento, Efesios 1:23b, me dice, es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios es soberano. Amén. Dios va a llenar todos esos anhelos que no han sido satisfechos en mi vida. Y por último, la oración. Cuando nosotros tenemos claras que la oración no es para cambiar a Dios, sino más bien para alinearme a mí, a sus propósitos, todo cambia de perspectiva. Cuando nosotras entendemos, primero, para qué fuimos creados, para quién nosotras fuimos creados, o sea, fuimos creados para Él, somos en Cristo. ¿Quiénes somos nosotras en Cristo? Yo creo que eso nos ayuda mucho a primero a mantenernos enfocada, obvio, en lo que realmente vale la pena, sino también a tu poder combatir lo que el mundo nos quiere vender como las cosas que tenemos que tener, entre comillas y subrayado, o peor aún, lo que nosotras nos merecemos. Y yo pienso que gracias a Dios que por medio a Cristo yo no tengo lo que yo me merezco, sino que yo he recibido gracia y perdón. Y desde la semana pasada, como te decía, que estoy estudiando el libro de Efesios, ha sido muy, muy refrescante el poder volver a repasar esas verdades, pero más que nada el poder pensar en su gracia y su perdón, saber que yo fui escogida antes de la fundación del mundo, que yo soy adoptada por Él y saber que estas verdades me van a ayudar en estos momentos, cuando esos anhelos que no son cumplidos o sencillamente porque Dios me dice que no. Yo entiendo que el único lugar, como tú dices, donde nosotras debemos refugiarnos es en Él, y en Él es que vamos a poder encontrar toda la satisfacción que nosotras necesitamos.
Wow, amén, amén. Me encanta esa forma en la que lo estructuraste, porque yo creo que sirve no solamente para esa joven que tiene un anhelo que es casi imposible, tiene que pasar algo Amén. completamente, venir un mago, Ujú. de como un mago, Un no un genio de la genio de una lámpara. lámpara, no, no. En el día a día, Así es. Yamel, desde que nosotras nos despertamos, estamos con una lucha en nuestros corazones por esos deseos Así es. insatisfechos. Porque yo me estoy desayunando lo que yo no me quiero Ujú. desayunar, o porque yo estoy en una escuela que no quiero Exactamente. estar, o porque tengo los padres Exacto. que no quisiera O tener, o tengo la sea, casa que no cualquier. quisiera tener, o un montón de cosas. Exacto, no tengo las amigas que Ujú. quisiera tener, son cosas sencillas, porque a veces pensamos que son solamente como cosas muy grandes, y obviamente cuando son cosas grandes, ahí nosotras necesitamos pues llenar nuestra mente de la palabra, pero a lo que quiero llamar a nuestra atención es que no solamente en esas cosas grandes, Exacto, sino en el día a exacto. día, en las cosas sencillas. Entonces, para Y algo que recapitular, iba a decir, nos Betsy, perdón que te dijiste, interrumpa, eso que tú ajá, dices, yo creo que si sí, desarrollamos ese hábito de el día a día en las cosas pequeñas, ya va a estar tan en nuestro ADN que cuando lleguen esas, digamos, situaciones difíciles, va a salir tan natural en ti saber a dónde ir, porque ya lo vienes practicando en tu amén. día a día, en esas pequeñas cosas. Amén. Y yo creo que nuestros deseos insatisfechos apuntan a una verdad más gloriosa, y es que Cristo es el único que puede satisfacernos. Entonces, cada vez que sintamos ese dolor en nuestros corazones porque nuestros deseos no han sido satisfechos, es un recordatorio para nosotras decirle a nuestra alma: tu satisfacción Amén. está en Dios. Espera en Él, búscale a Él. Y quiero que recapitulemos porque me pareció muy interesante la forma en que lo estructuraste. Primero tenemos que ser Ujú. honestas con Dios Así acerca de es, nuestro dolor. Hablábamos que nuestro dolor no es malo en sí mismo, el problema es así a quién es. lo dirigimos, dirigirlo a Dios. Y luego dijiste que una vez yo puedo traer mi dolor a Dios, yo no me voy Exacto. a quedar ahí. Yo me tengo que ahora enfocar en esa verdad de Dios Amén. para mí. Y me encantó como citaste la plenitud de Así es. aquel que lo llena todo en todo. Él es la cabeza de todo y el que nos puede llenar. Y finalmente entonces, pues orar para que Dios conteste nuestra oración, para que Dios nos cambie, para que Dios nos ayude e incline nuestros afectos Así es. a Él. Eso me encantó. Mil gracias, Yamel, porque yo creo que a veces nosotras como que perdemos de vista que la verdad es Amén. tan sencilla. La verdad es tan sencilla y a veces pensamos que necesitamos 3 pasos para resolver el problema de nuestros anhelos, y lo que nosotras necesitamos es venir a Dios, derramar nuestros corazones delante de Él, reconocer quién Él es y clamar a Él. Así es. Gracias, Yamel, por acompañarnos. Gracias a ti, Betsy, por invitarme aquí, tenerme aquí junto a ustedes. Y ustedes, chicas, nosotras tenemos un resumen de el contenido de este episodio en la página avivanuestroscorazones.com, en la sección de podcast. También tenemos preguntas de reflexión para que tú puedas llevar esto un poquito más allá, quizás a nivel personal o quizás con alguna amiga, alguna hermana, y algunos recursos que pueden ayudarte a seguir aprendiendo y profundizando acerca de este tema. Así que tenemos una cita el próximo martes en el podcast de Joven Verdadera. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.